Bienvenidos a Connecting Forward, un espacio donde platico con amigos y amigas míos y abordamos una variedad de temas, ya sea emprendimiento, liderazgo, negocios, criptomonedas, etc. Estamos aquí para enseñarle al mundo las oportunidades que hay en estos espacios y cómo todos podemos aprovecharnos de ellos. Saludos y déjenme saber qué opinan ya después de que escuchen el episodio. Hola, hola, ¿cómo andamos? Hola, hola, ¿bien tú? Nombre al 100, sin ese bigote, pero al 100. ¿Qué tal? Uno lo viene trabajando ya rato. Qué bueno, qué bueno. Oigan, pues saludos a todos los que se están conectando. Saludos, mi Pedro. Aquí tenemos a Pedro Casas de la Triste, un amigo mío ya de varios años, un líder en México. Nomás para dar una introducción, Pedro, estaremos hablando de la inmigración, un tema que es muy cercano a ti, que lo has venido estudiando para la US Mexico Foundation y para otras organizaciones ahí con Comexi, etcétera. Pero para darte una introducción a los que no te conocen, Pedro ha sido director de Relaciones Internacionales para el CCE, el Consejo Coordinador Empresarial de México. Eres egresado de la Iberoamericana en la Ciudad de México y ahora estás haciendo tu maestría en Georgetown, haciendo la maestría en desarrollo de políticas públicas internacionales, así como presidente del Latin American Policy Association ahí en Georgetown. Te felicito, Pedro, y qué gusto saludarte Gracias, aquí por este gracias. medio. Gracias por la invitación. Con A mucho darle. gusto. A darle. Bueno, para darle una introducción a los que también es la primera sesión que tenemos, voy a hacer unas 3 preguntas. Vamos a estar hablando por unas 10, 15 minutos y de ahí, si hay algunas preguntas del público, pues también las sumamos, ¿no? Quisiera empezar, Pedro, que nos des un rundown de Ujú. lo que es la inmigración en México y por qué es un tema importante y por qué nos debería importar a todos. Súper. Mira, para hablar sobre la importancia de la inmigración en México, podríamos hablar años y años y años. Entonces, en 10 minutos va a estar muy difícil y tengo que escoger un poco mis batallas. Entonces, prefiero hablar esta vez de la migración en un sentido positivo. Creo que últimamente, cada vez que se habla de inmigración en México o históricamente se suele abordar el tema como la contención de migrantes centroamericanos o de Sudamérica, el paso hacia Estados Unidos y toda la retórica gira en torno a qué vamos a hacer con los migrantes en lo que llegan a Estados Unidos. Y la realidad es que la migración tiene muchísimos beneficios que podemos adoptar en México y sacarle mucho más provecho. Te digo, podría hablar de esto mucho tiempo, pero me voy a basar como en dos muy claros. Uno es la innovación y el segundo es el crecimiento económico. Cuando vemos los datos en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, el número de startups y nuevas empresas que son creadas por inmigrantes o hijos de inmigrantes asciende, por ejemplo, de los últimos unicorns, las empresas de $1 billion que se han creado en Estados Unidos, 55% son creados por inmigrantes. Silicon Valley, que se conoce como la meca de la innovación, pues 38% de la población es nacida en otro país. Cerca del 35% de los Nobeles americanos, de los premios Nobel en química, en economía y demás, son extranjeros. Y cuando lo vemos en México, la verdad es que la realidad es la misma, ¿no? Grandes empresas mexicanas, de las cuales todos estamos muy orgullosos, son fundadas por inmigrantes o por hijos de inmigrantes. Grupo Bimbo, Grupo Carso, recientemente Kavak, que ahora lo pintamos como este gran unicornio, como si fuera algo nuevo, pero la realidad es que viene pasando desde hace muchísimas décadas. Claro. Y la segunda es el crecimiento económico. Con esta diversidad de pensamiento, con esta innovación, la creación de empresas, pues naturalmente hay un aumento en el empleo, hay un aumento en la inversión, hay estudios, luego te los paso por ahí, pero que inclusive se dice que hasta cierto punto liberar las barreras a la inmigración logra mayor crecimiento que la disminución de barreras al comercio. Ok. Y que el comercio internacional, pues digo, tú y yo lo sabemos perfecto, que se ha pintado como la herramienta fundamental para el crecimiento económico del país, pero la realidad es que de los migrantes y del capital humano extranjero podríamos también sacar muchísimo provecho. Oye, Pedro, hay un dato que me compartiste, se me hace muy interesante, que por cada incremento de 1%
de la población migrante, en Estados Unidos su PIB crece por 1.5%. Eso es algo increíble. En México ya mencionaste las empresas que tenemos, ya sea Grupo Carso, Soriana, Modelo, de gente de España, Líbano, que llegó a México, y ni se diga el caso reciente de Kavak, el primer unicornio de México, con fundadores de Venezuela, ¿no? Eso solo es aún más un reflejo de la importancia de tener más ganancias sobre la migración. ¿Cómo has visto o relacionado al crecimiento económico el efecto regional después de lo que pasó en Estados Unidos los últimos 4 o 5 años con una presidencia que pues tuvo inmigración como un punto central? Y no quiero ser muy político o partidista en este sentido, sino también para que me des tu análisis de cómo ha cambiado la forma que vemos la inmigración en la región. Sí, mira, sin duda es que, como te digo, los medios, la retórica política y demás, pues lideran la manera en la que nosotros vemos a los temas públicos, ¿no? Y eso es, digamos, es un sesgo cognitivo que pasa y pasará no solo en migración, sino en todos los temas de la agenda pública. Sin duda se ha satanizado, se ve con miedo, y esto ha generado muchos mitos sobre la inmigración en México, ¿no? Que genera delincuencia, que roba los empleos de los mexicanos, ese tipo de cosas. Y la realidad es que los datos ahí están y muestran cosas muy distintas. Sin duda existe la posibilidad de que algún migrante pueda llegar y cometer un delito, sí, seguro, ¿no? O sea, no voy a decir que no, pero la realidad es que hay mecanismos para disminuir esas probabilidades. Y dos, pues bueno, ya lo vimos con Kavak, e inclusive hay un estudio muy interesante que hace Endeavor con la US Mexico Foundation, donde se analiza el número o la cantidad de inversión que hay en emprendimientos digitales en la Ciudad de México, comparando si los fundadores son internacionales o si son nacionales. Y se encuentra que todas aquellas empresas que son fundadas por extranjeros reciben mayores niveles de inversión, crecen a una tasa mucho mayor, emplean a mucho más número de mexicanos. Entonces creo que en ese punto la realidad puede rebasar la retórica y al final, como todo, yo espero que eso sea lo que predomine más allá de los discursos. Órale, qué interesante. Bueno, yo soy del norte, como bien sabes, Pedro, y en el norte tenemos el caso de Tijuana, que es de las ciudades, como ahorita nos explicas, que es la ciudad con más migrantes, ¿no? Creo que 7.5%, 7.6% de su población viene de migrantes. ¿Cuál es el contexto ahorita como transición que están viviendo los migrantes en México? ¿De dónde vienen? ¿Qué tanto de porcentaje nacional son migrantes? ¿Y de dónde están viniendo? Sí, mira, ese es otro tema interesantísimo, porque igual a veces haciendo la transición entre la retórica y la realidad, nosotros pensamos que esto es un problema insostenible y demás, pero cuando nos vamos a los datos, en México menos del 1% de la población es migrante. O sea, hay alrededor de 1.2 millones de personas en el país y somos más de 130. Entonces, cuando tú ves los números, por ejemplo, en Estados Unidos, en Australia, en Alemania, que tienen poblaciones migrantes arriba del 15, del 16%, nos vamos a la realidad mexicana y vemos que menos del 1% son migrantes. Somos una sociedad, y esto no es retórica ni sentimiento, son datos. Somos una sociedad sumamente cerrada en la recepción de migrantes. Y cuando lo vemos a nivel de ciudad, como bien dices, tenemos a Tijuana, que es la ciudad con mayor inmigrantes en relativo, ¿no? De manera porcentual, que es 7.5%. Y lo comparamos con otras grandes ciudades como, no sé, Sydney, Bruselas, Toronto, Los Ángeles, Londres, que todas ellas tienen porcentajes de migrantes arriba del 37%, ¿no? O sea, Bruselas tiene el 62% de población como migrantes. Wow. Y bueno, y cuando ves a Los Ángeles, a Toronto, a Nueva York y ves las dinámicas de estas ciudades, entiendes que en realidad la riqueza que pueden traer los migrantes. Y cuando vemos a Tijuana en particular, obviamente puede haber una diferenciación muy importante sobre la naturaleza de los migrantes que tenemos en Tijuana con la naturaleza que nos gustaría promover y facilitar para que todos esos migrantes, en vez de estar esperando una transición hacia otro país, puedan echar raíces, formar empresas,
generar emprendimientos, incorporarse en la sociedad, que poco a poco lo hemos estado viendo suceder en Tijuana, ¿no? Pero hemos aprendido un poquito a la mala. Claro, hay tipos de migración, como bien lo comentas. Y voy a llegar a mi última sección y por lo cual invito a quienes nos están viendo que manden su pregunta si tienen, ¿no? Pero hay tipos de migración, como bien dices, hay gente que viene a esperar a cruzar, hay Ujú, gente que viene buscando empleo de maquiladora, pero hay también tipo de migrantes que pueden llegar a echar a andar una empresa estilo Kavak, ¿no? ujú. Entonces, hay que llegar a un punto donde entendamos bien también que la inmigración tiene múltiples facetas. Por lo cual te pregunto, Pedro, pues cuáles son los retos institucionales que tenemos y las oportunidades, qué tenemos que hacer como país y como jóvenes, a más que nada, para Ujú. impulsar esta transición hacia aceptar más migrantes y aprovechar de su llegada. Sí, mira, justo aludiendo a estos diferentes como grupos de migrantes, creo que hay diferentes cosas que se pueden hacer. Por un lado, hay una cosa que a mí me parece extraordinaria, extraordinaria en lo absurdo, que la Ley Federal del Trabajo, y esto no sé si la gente lo sepa, pero solo permite que 10% de los empleados de una empresa sean de procedencia extranjera. O sea, una empresa constituida en México tiene que contratar al 90% de sus empleados en México. Y esta ley se crea en los 30 bajo una realidad totalmente distinta, no a un mundo globalizado, no a un mundo donde los flujos migratorios incrementan por segundo y donde no hemos podido aprender a capitalizar los conocimientos de otras sociedades llegando a México, ¿no? Y esto es, digo, es un tema que Ricardo Hausmann, un venezolano de Harvard, bueno, un gran profesor y erudito en Harvard, habla que se llama la economía del conocimiento. Y entonces él explica cómo gran parte del desarrollo en Estados Unidos y los países europeos no se podría entender si no lo analizas bajo la lupa de todos los flujos del conocimiento que llegó de otros países y que haber alcanzado ese nivel de desarrollo a través de inversión, desarrollo, lo que tú quieras, para lograr esos niveles de conocimiento hubiera sido imposible, al menos que trajeras ya directamente el conocimiento. Entonces, esa es una, como reformar el artículo 7. Luego está cómo arropar a los solicitantes de refugio, que ese también es otro tema muy importante en México. Eh, cuando un solicitante de refugio llega a México y empieza a hacer sus trámites para la solicitud pues, de refugio, tiene que esperar muchísimo tiempo en el que se le dé un permiso de trabajo, en el que se le deje poder echar raíces aquí, abrir una cuenta de banco, un teléfono celular, etcétera. Y ese periodo de tiempo, que creo que es alrededor de 3 meses, se vuelve un periodo complicadísimo porque ahí es donde viene el problema. Si tú tienes una persona que llega a tu país y no le das las facilidades para que se asiente, pues evidentemente tiene que encontrar maneras de sobrevivir. Y ahí es donde empieza a aumentar las posibilidades de una incursión en el crimen organizado, en la delincuencia, etcétera. Entonces, hay que dar más dinero a la Comar, al Instituto Nacional de Migración, y hay que darles facultades para que puedan arropar a los migrantes. Y un último sector, digamos, que creo que es muy interesante ante la realidad que nos vino a presentar la pandemia, es cómo acogemos a todas estas personas que están empezando a usar el trabajo remoto como una manera de trabajar todos los días. Eh, Antes estaba como, se veía un poco raro, no sabíamos si eso iba a funcionar o no, pero la pandemia nos los vino a restregar en la cara y decir, esto se puede, esto va para adelante y no hay vuelta atrás. Entonces, tenemos mucha gente que en México, naturalmente, encuentran una zona de trabajo extraordinaria por el uso horario, el clima, la hospitalidad, el costo de vida y muchas otras cosas que permite a americanos y a gente de Latinoamérica principalmente encontrar un lugar perfecto para vivir. Entonces, hay que mandar las señales, hay que decirle al mundo que México está abierto a recibir este capital humano, tanto el gobierno como tú como empresario, yo como estudiante, empezar a decir, México es el lugar donde tienes que ir a trabajar, te puedes desarrollar, hay que montar empresas, hay que generar crecimiento y hay que atacar este problema de raíz. Yo creo que por ahí más o menos serían como unas cuantas soluciones que se me vienen a la mente. 100%. Me acuerdo la primera vez que hablamos de esto, una solución que encontramos para atraer talento de esa forma era la creación de hubs, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál,
de lo que tú has visto, ¿cuáles son las ciudades y las regiones que más han aprovechado este concepto de especializarse en un sector, en una industria, y que ahorita han atraído igual sus inversiones y sus gentes extranjeras para este Sí. tipo de inversiones? Sí, mira, hay diferentes ciudades y cada una tiene como una magia bien interesante. Para la atracción de los llamados digital nomads o, o de muchos americanos que vienen a radicar aquí en Estados Unidos, en México, perdón, hemos visto que Todos Santos en Baja California, San Miguel de Allende en Guanajuato han sido como zonas muy importantes. Luego existen ciudades como Mérida, o Guadalajara, que han empezado a desarrollarse como hubs tecnológicos, donde hay mucha innovación, el gobierno está metiéndole mucha lana para que ahí se puedan desarrollar. Luego tienes toda la zona del Bajío, donde es una especialización distinta. Estás trabajando en la industria aeronáutica, la industria automotriz, y así. Y luego pues, tienes naturalmente la Ciudad de México, que también empieza a desarrollarse como un hub de emprendimiento, emprendimiento social, emprendimiento tecnológico. Entonces, hay diferentes zonas, creo, que son donde se están empezando a reflejar este tipo de cosas. Muchas playas mexicanas, los pueblos mágicos empiezan a tener también una retórica como de atracción de emprendedores digitales. Entonces, va a ser un tema que yo creo que solo va a seguir creciendo y hay que estar vivos para saberlo aprovechar. Bueno, excelente, excelente. Pero no sé si la audiencia tenga algunas preguntas. Si no, aquí ya se nos fueron los 20 minutos de café. Te agradezco mucho. Se fue muy Se rápido. pasó rápido. Se pasó rápido. Es un gran tema. Vamos a estar compartiendo ahí por el Instagram los reportes que has hecho para Comex y para US Mexico Foundation, que son muy importantes. Y así como si tienes cualquier otro tema, pues ya sabes que siempre estás bienvenido en este espacio. Sí, mil gracias. Esos reportes ahí están también. Abrimos un micrositio junto con México Cómo Vamos en su página de internet. Ahí pueden ver entrevistas de migrantes, el acceso a los reportes y los datos. Y bueno, pues ahí está, ahí vamos a estar todo el tiempo haciendo ruido. Excelente. Pues yo lo voy a poner en mi link en bio para que ya todos lo vayan a revisar ahí y ahí lo promovemos. Pues muchas gracias, Pedro. Te felicito. Mil gracias. No, gracias a ti. Te mando un abrazo. Órale. Bye. Bye.